Hola chicos, bienvenidos a Qué Monito Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Batman en su versión DC Future State de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar, en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. En la parte superior nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación que pertenece a McFarlane Toys. Se recomienda para mayores de 12 años, la línea sería DC Multiverse y nuestro personaje sería Batman. Por un lateral podemos apreciar la continuación de la ventana frontal, vemos a nuestra figura desde el costado. En la parte superior dice DC Multiverse, en el cintillo lateral dice Batman y un poco más abajo dice McFarlane Toys. En la parte trasera, como siempre, nos encontraríamos con la ilustración de la tarjeta coleccionable. En la parte superior dice McFarlane Toys, también podemos ver que dice Batman DC Future State y un poco más abajo podemos ver las tarjetas coleccionables de otras figuras de la misma línea. También podemos ver las redes sociales de McFarlane Toys. Por el último costado nos encontraremos únicamente con DC Multiverse, Batman, DC Future State y finalmente McFarlane Toys. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? Bueno chicos, en cuanto al interior de nuestro empaque, como siempre nos encontraríamos con el plástico transparente, el cual va a proteger a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. En el caso de nuestra figura viene sujeta con ligas de seguridad, mientras que sus accesorios tienen una cinta transparente. Detrás de esto nos encontraríamos como siempre con el clásico cartoncillo, el cual tiene un tono azulado y podemos ver portadas clásicas de cómics. También tenemos la tarjeta coleccionable y la base genérica de DC Multiverse. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? En cuanto a los accesorios de nuestra figura, amigos, nos encontraremos primero con el intercambio de manos, que en este caso serían puños completamente cerrados. Aquí podemos apreciar, tienen un buen detalle, tienen un muy buen moldeado. En cuanto al color, tendríamos un tono negro, se ve bastante bien. Podemos ver que no nos serviría para sujetar absolutamente nada. Después continuaríamos con el detalle del Batarang, el cual tiene un diseño bastante estilizado. Viene en un tono dorado, luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Continuaríamos con la tarjeta coleccionable. Aquí podemos apreciar una ilustración de la figura. Podemos ver que dice Batman DC Future State y finalmente tendríamos un poco de información de nuestro personaje. Para terminar tendríamos como siempre la base genérica de DC Multiverse, que como siempre tendría grabado el logo de DC, y tenemos el poste para fijar a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestro personaje. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Batman, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente está posada como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad, se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de Batman podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeo y esculpido del rostro, el cual en este caso tendría una capucha completa. Podemos ver que no deja nada en la apertura, tendríamos una especie de careta que cubriría completamente el rostro. También podemos apreciar algunas líneas de expresión. Tenemos el detalle de la apertura de los ojos en un color blanco y podemos ver que tiene un detalle bastante marcado hacia los laterales, luce bastante bien. En cuanto a las puntas que tiene en los laterales del rostro, se ve bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. En cuanto a la paleta de colores de nuestra figura, nos encontraríamos con unas placas en un tono gris para poder presentar un poco de detalle blindado. También podemos ver que tiene unas hombreras en un color negro, al igual que los guantes, el detalle interior del pantalón, y también podemos ver el detalle de los protectores de las pantorrillas. En cuanto a las botas tendríamos el mismo diseño, luce bastante bien. Podemos apreciar que tendría un poco de amarillo en la parte del cinturón y también en algunas líneas en el símbolo del murciélago, que en este caso tiene una especie de detalle mucho más estilizado. Podemos apreciar que tiene un poco de moldeado en los protectores de los antebrazos, ya que tendríamos un par de ganchos perfectamente bien definidos, luce muy bien. En cuanto al moldeado y esculpido de nuestra figura, podemos apreciar todo el detalle de las placas blindadas, que hace que se vea bastante robusto nuestro personaje. Podemos notar que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido, y si le ponemos atención también parece que tiene algunos remaches, se ve bastante bien. En cuanto a las rodillas, podemos ver que estas vienen cubiertas por el detalle de los protectores de las pantorrillas, se ve bastante llamativo, y podemos apreciar que en el caso de la capa tendría algunas ondulaciones bastante naturales del tipo de prenda que representa. Se ve bastante bien. También tendríamos algo de textura que hace que se
se sienta mucho más atractivo al tacto. En cuanto al cinturón, podemos ver que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Nos encontraríamos perfectamente bien definidos. El detalle de los bolsillos se ve bastante bien. En cuanto al símbolo del murciélago, también tiene un ligero relieve que hace que se sienta bastante atractivo al tacto. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza puede girar 360 grados, no está impedida para nada, puede ir hacia abajo un poco, hacia arriba también y moverse hacia los laterales para darle mayor expresión. En el caso de los brazos, estos pueden girar 360 grados sin ningún inconveniente. Podemos ver que también tendría una considerable articulación de mariposa para extender la posabilidad de nuestra figura, y si así lo necesitamos tendríamos un movimiento de cruz, aunque un tanto limitado, esto debido al detalle de las hombreras. Aquí podemos ver que este sería el rango máximo que alcanza. Podemos ver que tendríamos un ligero moldeado para poderlo elevar, pero aún así no sería mucha la diferencia. En el caso de cada uno de los brazos tendríamos un corte justo donde termina el detalle del hombro, giraría 360 grados sin ningún inconveniente. El codo tendría doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. La muñeca giraría 360 grados, puede ir hacia arriba, hacia abajo y moverse hacia los laterales, aunque estaría un tanto limitado debido al protector del antebrazo. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo, tenemos un corte justo donde termina el detalle del hombro, giraría 360 grados sin ningún inconveniente. El codo tendría doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. La muñeca giraría 360 grados, puede ir hacia arriba y hacia abajo y moverse hacia los laterales ligeramente, esto debido al protector del antebrazo. En cuanto a la parte central del cuerpo, tendríamos un corte que nos permitirá girar 360 grados de esta manera. Vemos que el giro es bastante limpio, puede moverse ligeramente hacia los laterales, casi nada, un poco hacia el frente y un poco más hacia la parte trasera, aunque está bastante limitado. En cuanto a la cintura, tendríamos un corte adicional que nos permitirá rotar 360 grados también. Podemos ver que hacia los laterales se puede mover ligeramente, un poco más hacia el frente y prácticamente nada hacia la parte trasera. En conjunto tendríamos el rango máximo, aunque vemos que está bastante limitado. En cuanto a la apertura del compás, nos encontraremos con un rango prácticamente perfecto. Podemos ver que el rango de patada llegaría fácilmente hasta la media, no tiene ningún problema, y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante extenso. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. El rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante extenso. Como siempre, en las piernas tendríamos un ligero movimiento lateral para extender la posabilidad de nuestra figura. En el caso de las rodillas contaríamos con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario, cuenta con doble punto de articulación. En el caso de las pantorrillas, como siempre, sería completamente estático, no tiene mayor movimiento. Pasando a los pies, estos pueden girar 360 grados, puede ir hacia arriba un poco, hacia abajo también, ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo, puede girar 360 grados, puede ir hacia abajo un poco, hacia los laterales también y articular en la punta. Podemos ver que tiene un buen rango de movimiento nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Batman. ¿Qué les parece si pasamos a colocarle sus accesorios? Para realizar el intercambio de manos, amigos, es bastante sencillo. Como siempre, vamos a retirar lo más cerca posible del punto de unión de esta forma y colocamos la nueva mano de esta manera. Presionamos de esta forma hasta que llegue a ensamblar. Vemos que es bastante sencillo. En el caso del Batarang es bastante fácil de colocar. Únicamente vamos a ponerlo entre los dedos de su mano, de esta manera, que lo pueda sostener. Aquí podemos ver que lo sujeta de una forma bastante natural. Vemos que incluso con sus accesorios nuestra figura puede mantener muy bien el equilibrio. Si quisiéramos darle un poco más de estabilidad a nuestra figura de Batman, como siempre podemos colocarle el detalle de la base genérica de DC Multiverse. Mediante el poste que nos incluye y el pequeño orificio del pie, presionamos de esta manera y únicamente lo posamos de esta forma. Esto le daría mayor estabilidad a nuestro personaje. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Batman en su versión DC Future State. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Batman en su versión DC Future State de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores, donde principalmente tendremos un color negro que estaría presente en el ropaje interior, también en las hombreras, el detalle de los guantes, los protectores de los antebrazos, las botas y la capa. En el caso de las placas de blindaje tendríamos un tono gris que hace que tenga un muy buen diseño. Nuestra figura tiene una muy buena combinación. Podemos ver esto a la altura del pecho, también en el vientre, en parte de las piernas y también en los brazos. Mientras que en el
cinturón y la insignia del pecho tendríamos algunos detalles en amarillo, luce bastante bien este contraste. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, nos encontraremos con un muy buen detalle en cuanto a las placas de blindaje, luce bastante bien ya que tenemos incluso algo de textura, se ve bastante atractivo. Podemos ver en el caso de los guantes que tendríamos los protectores de los antebrazos perfectamente bien definidos. En el caso de las hombreras tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Podemos ver que el detalle de las botas también está muy bien marcado. Y en el caso de la capa tendríamos algunas ondulaciones bastante naturales del tipo de prenda que usa. También nos encontraremos con algo de textura. En el caso de la insignia del murciélago tendríamos algo de relieve para poder darle un poco más de detalle a nuestro personaje. Pasando con el moldeado y esculpido del rostro, en este caso no tendría nada descubierto. Podemos ver que tenemos una especie de careta a la altura de la boca, podemos apreciar que tiene algunas líneas de expresión en la capucha, y en el caso de los ojos tenemos una apertura en un color blanco. También podemos ver algunas líneas de expresión y algo de diseño a lo largo de la capucha, luce bastante bien. En el caso de las articulaciones de nuestra figura tendremos un muy buen rango de movimiento, nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas, aunque los brazos estarían un tanto limitados en cuanto al movimiento de cruz, esto debido a las hombreras. Aún así podemos jugar un poco con el ángulo para poder darle poses mucho más atractivas a nuestro personaje. En el caso de los accesorios, esta figura tendría intercambios de manos y también tenemos un Batarang que luce bastante bien con un diseño muy estilizado. Creo que esta figura viene bastante completa y por eso le vamos a dar un 9. Bueno chicos, hasta aquí mi video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Quemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Batman en su versión DC Future State, y ya saben, si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Colleccionables Ventas, donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima chicos, bye.